Bueno, lo primero que hay que hacer en un proyecto es, como su nombre lo indica, el proceso de iniciación. El proceso de iniciación arranca de una vez que se decidió que se va a hacer el proyecto. Recuerden que es fundamental poder decidir si se va a hacer o no se va a hacer, es decir, tomar una decisión del go o no go para la certeza de que el proyecto tiene posibilidades de realizarse con éxito. Entonces, sí hay que tomar una decisión al comienzo de todo de se hace o no se hace. Eso es lo que nosotros llamábamos el go no go. Una vez que se decidió que se hace, con cierto tipo de criterio, como puede ser experiencias anteriores, necesitamos arrancar con el proyecto. Lo primero de todo es entender claramente qué es lo que se quiere hacer. Es fundamental arrancar porque si no, seguro que está perdido aquel que no sabe a dónde va. Entonces nosotros tenemos que definir, en primer lugar, el objetivo del proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver que tenemos algunas guías, algunas herramientas. Es muy claro en ese sentido el PMBOK, que nos dice cómo es que uno tiene que encarar un proyecto, las decisiones que tiene que tomar. Y de ahí vamos a ver, del PMBOK vamos a capturar algunas imágenes para que nos van a ser de utilidad. Una vez que tengo bien en claro el objetivo del proyecto, tenemos que identificar a los interesados. Lo que hicimos como resultado del análisis de la película Jobs, que era ahí estaba bien claro algunos aspectos como el sponsor, como por ejemplo los team members, como por ejemplo el supporter, el champion. Bueno, tenemos que identificar a los interesados y ponerles el rótulo que este va a ser la función de sponsor, es decir, el que se pone y uno pensando que uno es el project manager, ¿no? Entonces, decirle al sponsor, aquel que uno decidió que sea el sponsor, vos sos el que se va a llevar el proyecto por delante, se va a llevar el proyecto adelante. Con esto, entonces, una vez que tenemos identificados los interesados, sabemos con lo que contamos y es la única forma del punto de partida, llegar hasta el tesoro. El tesoro es, en el dibujito el resultado satisfactorio del proyecto. Entonces, en esta etapa, recuerden ustedes que este gráfico que nosotros vemos, que está sacado del PMBOK, marca los procesos en las columnas y las áreas de conocimiento en las filas. Entonces, nosotros estamos en el proceso de inicio. ¿Y cuáles son las áreas de conocimiento involucradas? En el proceso de inicio tenemos solamente dos, que son desarrollar el acta de constitución del proyecto o acta constitutiva del proyecto e identificar a los interesados. Punto. Esto está extraído del PMBOK, Santa Palabra. Para nosotros, Santa Palabra. ¿Qué es el acta constitutiva del proyecto? El acta constitutiva del proyecto va a fijar, por ejemplo, qué es lo que se quiere hacer, que es el alcance, las condiciones generales del proyecto, qué cosas a favor podemos esperar, qué cosas en contra podemos esperar. Entonces, las dos áreas de conocimiento que se involucran, que se encuentran en este proceso de inicio, son solamente la elaboración del acta constitutiva del proyecto y la identificación de los interesados, los stakeholders.
Vamos a ver ahora cómo es, cuál es el contenido del acta constitutiva del proyecto. Y también la identificación de los stakeholders, ya estamos más o menos en condiciones de, a grandes rasgos, identificar a aquellos que vayan a ser los interesados del proyecto. Esto está extraído del PMBOK. Vamos a ir analizando. Este es un diagrama complejo, lo vamos a ir analizando de a pedacitos. A ver. Acta de constitución del proyecto. Entradas. Esto es un esquema general del PMBOK. Como corresponde, dice cuáles son las entradas, cuáles son las herramientas con las que contamos y cuáles son las salidas. Si ustedes lo quieren ver, esta es una función HDS, las herramientas y técnicas. ¿Se acuerdan en el dominio de Laplace, de que teníamos entradas y teníamos salidas y que en el medio había una función de transferencia? Aquí la función de transferencia son herramientas y técnicas que actúan como receptoras de las entradas y generadoras de las salidas. Entrada, documento de negocio, acuerdos que se hayan firmado, y esta es una palabra que tenemos que acostumbrarnos. Factores ambientales de la empresa. Es el ecosistema de la empresa. Los usos y costumbres, las metodologías, la burocracia de la empresa. Los activos de los procesos de la organización, que significa cuáles son las características que tiene cada una de las personas y cada uno de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, juicio de expertos, internos o externos, recopilar datos, es decir, hacer análisis del mercado, habilidades interpersonales y de equipo. Esto de vuelta es un factor que se va a repetir en más de una oportunidad de aquí en más. Reuniones. Entonces, esas son las herramientas. Lo que conoce el equipo, que es lo que está dentro de habilidades interpersonales y de equipo, ¿qué es lo que sabe hacer? ¿Para qué sirve el equipo? El grupo de gente que está con nosotros. Los juicios de expertos son los que nos van a permitir ampliar nuestro conocimiento para tomar decisiones. Y por supuesto, recopilar datos es hacer análisis de mercado, análisis de factibilidades, características de lo que tenemos, y con todo esto generar las salidas. El acta constitutiva del proyecto y el registro de supuestos. El registro de supuestos son las suposiciones que nosotros vamos a incorporar como para decir que tiene que darse estas condiciones. Registro de supuestos, por ejemplo, que no va a haber acampes en la 9 de julio que me impidan trasladarme o que me compliquen el traslado. Que tiene que haber provisión de componentes. Que no tiene que haber cortes de energía eléctrica. Bueno, esas son lo que llamamos nosotros registros de supuestos. Suposiciones, que en muchos casos son cosas normales y naturales, que no haya corte de energía eléctrica. Algunas de esas se dan por supuestas, pero por obvias, pero recuerden ustedes que no hay condiciones obvias en la Argentina, sino que uno tiene que tomar todo un conjunto de suposiciones que en muchos casos son triviales. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Entonces, una vez que yo tenga el acta constitutiva del proyecto, tengo que hacer el plan para trabajar. Entonces, el acta constitutiva del proyecto es, esto es lo que quiero hacer. Supongo todo esto, que voy a conseguir componentes, que no va a haber corta energía eléctrica, y tengo que ahora hacer el plan para poder concretar el proyecto. Entonces, entrada, acta constitutiva del proyecto.
Salidas de otros procesos que se pueden realizar en forma previa. Factores ambientales de la empresa. Es el ecosistema, la burocracia, el procedimiento, cuál es el mecanismo de compra de los componentes, cómo se contrata gente para que me haga el diseño del circuito impreso. Eso es lo que llamamos factores ambientales de la empresa. En una de esas, si es un organismo público, para contratar a alguien tengo que hacer una publicación en un diario. Nosotros, por ejemplo, si queremos llamar a concurso para docentes, la restricción grande que tenemos es que hay que hacer publicación en los diarios y que esa publicación es muy cara. Bueno, eso forma parte del factor ambiental de la empresa Universidad de San Martín. Activos de los procesos de la organización. De vuelta, repetimos. ¿Qué es lo que ya tenemos incorporado dentro de la empresa como factor positivo? Ciertos procedimientos, es decir, activos de los procesos de organización, bueno, que al sector de compras yo le tengo que dar una indicación genérica y que ellos son conocedores y saben cómo especificar adecuadamente. Yo le tengo que decir, por ejemplo, qué sé yo, una fuente de alimentación de 5 volts, 3 amperes, y ellos se encargan de conseguir la más chica, la que tenga protección contra corto, protección contra sobretensión. Eso lo hacen todos ellos. Eso es lo que llamamos activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, es decir, la función de transferencia que me va a permitir generar la salida. Juicio de expertos, UPA, lo repetimos. Recopilación de datos, UPA, lo repetimos. Habilidades interpersonales y de equipo, UPA, lo repetimos, reuniones. Esto va a aparecer un sello que va a aparecer un sello que va a aparecer en varios momentos de nuestro diagrama de estados. Salidas, plan para la dirección del proyecto. Entonces, ¿qué es el plan para la dirección del proyecto? Lo que tiene que tener como diario el Project Manager. Entonces, la salida de todo esto es el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué significa? Convocar al jefe del área de diseño de hardware, convocar al encargado del área de sistemas operativos. Bueno, todo eso lo va a organizar el plan para la dirección del proyecto y va a ser el diario que va a tener el Project Manager. Diario en el sentido de guía, agenda. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Ya estamos trabajando. Entrada. Plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, solicitudes de cambio aprobadas. Enseguida vamos a entender qué son las solicitudes de cambio aprobadas. De vuelta, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas. Juicio de expertos. Sistema de información para la dirección de proyectos. En una de esas, una herramienta de CAD que me permita hacer el seguimiento de proyectos y que me vaya advirtiendo automáticamente: ayer no se completó el hito este que tendría que haberse completado. Automáticamente. Reuniones, salidas, entregables, es decir, cosas concretas que uno puede ver si se están cumpliendo o no con los objetivos y los tiempos del proyecto. Datos de desempeño del trabajo, registros de incidentes, solicitudes de cambio, es decir, ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho que teníamos un proceso que era el proceso de seguimiento y control. Ese proceso de seguimiento y control trata de enderezar el proyecto cuando algo se está saliendo de los márgenes del camino que se había fijado. Entonces, solicitudes de cambio significa que se detectó algo que hay que corregirlo. Si hay que corregirlo, hay que llevarlo para arriba, hay que considerarlo como entrada para rehacer la gestión del trabajo del proyecto. Si lo imaginamos con una máquina de estados, aquí sale entonces y nos volvemos al estado anterior. Entonces, solicitudes de cambio
Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Entonces, hubo que hacer un cambio, hay que rehacer de nuevo el plan para la dirección del proyecto de acuerdo con la incorporación de esos cambios. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Es decir, no alcanza con decir voy a cambiar esto o voy a ajustar esto. Necesito documentarlo. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera voy a tener la última versión del estado del proyecto. Actualización a los activos de los procesos de la organización. Gestionar el conocimiento del proyecto. Siguiente etapa, entrada. Plan para la dirección del proyecto, documento del proyecto, entregables, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Fíjense que hay un montón de ítems que se repiten en cada uno de estos, de estos ravioles. Herramientas y técnicas, es decir, la función de transferencia, juicio de expertos, gestión del conocimiento, gestión de la información, habilidades interpersonales y de equipo. Es decir, cómo voy elaborando el conocimiento del proyecto. ¿Qué significa el conocimiento del proyecto? Lo definimos como la identificación que cada uno de los integrantes tiene con el proyecto. Darse cuenta que la semana que viene voy a tener un cuello de botella porque me tienen que entregar el martes a la mañana sin falta los componentes porque el miércoles vienen a buscar las placas y los componentes para la empresa de armado. Entonces, eso significa, tengo bien en claro el proyecto, sé lo que tengo que hacer. Salidas, registros de lecciones aprendidas, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Nuevamente, todo lo que se hace tiene que estar documentado, se incorpora a los activos de los procesos de la organización para ir generando un camino que sea más fácil entre entrada y salida, entre inicio de un proyecto y fin de ese proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, entradas, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, información de desempeño y trabajo, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. ¿Qué utilizamos nosotros para generar las salidas? Juicio de expertos, análisis de datos, toma de decisiones, reuniones. Salidas, informe de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualización a los documentos. Realizar el control integrado de cambios. Es decir, detectamos que hay que hacer con este monitoreo que hemos hecho del estado del proyecto, tenemos que hacer un cambio. Bueno, ese cambio no puede estar escrito en el aire ni en el agua, tiene que estar bien documentado y en base a eso tomar decisiones de guardar lo que haya pasado como para que en el futuro no tengamos inconvenientes. Entrada, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, informe de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización. Herramientas y técnicas, juicio de expertos, herramientas de control de cambios, es decir, podemos tener algún tipo de software que se encarga de automatizar todo el proceso de cambios que se generen, análisis de datos, toma de decisiones, reuniones. Salidas, solicitudes de cambio aprobadas, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualización a los documentos del proyecto. Finalmente, cerrar el proyecto o fase, entradas, acta constitutiva del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, entregables aceptados, documentos de negocio, acuerdos, documentación de las adquisiciones, es decir, que si compré algo que me venga con el manual, es decir, si compré un producto que tengo que incorporar en mi proyecto, que de alguna manera me quede documentado qué fue lo que compré y cómo se usa.
activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, juicio de expertos, análisis de datos, reuniones. Salidas, actualizaciones a los documentos del proyecto, transferencia del producto, servicio, resultado final. Es decir, cómo es que se lo entrego al cliente el proyecto. Si el cliente se supone que es el que puso la plata para que el resultado del proyecto pueda llegar a un usuario final. Informe final, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Es decir, por ejemplo, ajustar tiempos, saber que el proceso de compra hemos logrado que en lugar de demorar 8 horas de trabajo dure 6 horas. Eso significa actualización de los activos de los procesos de la organización. Es decir, las experiencias que me permiten en el futuro mejorar el comportamiento y la performance. Hay 6 preguntas básicas que tenemos que hacernos para la iniciación de un proyecto. Arranquemos. ¿Qué debería hacerse? ¿Qué debería hacerse dado el color, las características, componentes, tamaño? ¿Cuándo debería hacerse? Cronograma. ¿Sí? Cronograma era el Gantt, que tiene una fecha de inicio y una fecha límite de terminación. ¿Por qué es necesario? Es decir, se supone que esto es un producto que me va a dar algún tipo de satisfacción, por ejemplo, económica. ¿Por qué lo quiero hacer? Justificación, objetivos, ventajas, desventajas, usos y aplicaciones, análisis de requerimientos, beneficios, potencialidades, demanda-oferta. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Qué beneficios me trae? ¿Qué ventajas y desventajas tengo para hacer este proyecto? Fíjense que estamos arrancando qué, cuándo, por qué. Ahora viene el cómo, el quién y el dónde. ¿Cómo debería hacerse? Métodos, técnicas, herramientas, modelos, tecnología, etapas, costos y presupuestos y venta. ¿Quién lo haría? Responsable, equipo, patrocinador. El sponsor, el patrocinador. ¿Dónde? Ubicación, desarrollo interno, contrato externo. Puede ser parte que se haga internamente, parte que se contrate personal externo. Estas son entonces las 6 preguntas. ¿Qué, cuándo, por qué, cómo, quién y dónde? Reordenemos las preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que se quiere resolver? ¿Por qué? ¿Por qué se lo requiere resolver? Porque surgió una demanda de que ante la falta de un material o de un producto, conviene que lo desarrollemos nosotros. Si no se consigue, qué sé yo, fuentes de alimentación ya armadas, bueno, trato de encontrar la forma de fabricar fuentes de alimentación. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Quiénes? Ojo, no confundir el por qué con el para qué. ¿Quiénes? ¿A quiénes va dirigido? Alternativas. ¿Cuánto se desea hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Es decir, ¿dónde se va a hacer? Es dónde lo voy a fabricar y después dónde lo voy a ubicar, dónde voy a poner el resultado. Evaluación. ¿Con qué? ¿Con qué recursos se hará? ¿Quiénes? Es decir, ¿quiénes van a realizar el proyecto? ¿Cuál alternativa se va a elegir? Y la programación, es decir, ¿desde cuándo hasta cuándo? Propósito y justificación del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer el proyecto? Se supone que este proyecto lo quiero insertar
dentro de los planes estratégicos de la organización. Es decir, que la organización tiene planes estratégicos. Por ejemplo, estamos trabajando en el área de electromedicina. En esa área, entonces, voy a intentar desarrollarme. Los planes estratégicos de la organización es, hemos hecho un grupo de expertos en utilizar, en seleccionar o fabricar transductores de uso biomédico. Entonces los vamos a aprovechar, vamos a hacer todo lo posible como para que ese grupo de gente esté permanentemente trabajando en el desarrollo de proyectos, porque es un activo que tiene la empresa, un conjunto de expertos que saben cómo medir cada uno de los parámetros biológicos. ¿Cuál es la prioridad que tiene este proyecto frente a los otros? Y esa prioridad no la tengo que fijar yo como project manager, sino que lo tiene que fijar la institución. Si un proyecto se mete con forceps en una empresa, lo más probable es que el resultado no sea el que uno esperaba. ¿Qué significa que no sea el que uno esperaba? Significa que no tiene el beneplácito de las autoridades de la empresa. Lo impusimos de alguna forma. No es lo que la gente querría fabricar y por lo tanto no va a tener los sponsors que se requiriera. Entonces, si el proyecto tiene baja prioridad, y en esas conviene reanalizar la conveniencia de hacerlo. Identificar al iniciador, el que tuvo la idea original, porque ese es el que nos va a permitir a nosotros consultar cuando haya alguna duda con respecto al alcance del proyecto. Entonces, el que tuvo la idea, la concepción, el que va a ser asesinado si el proyecto fracasa, bueno, ese es el que tiene la idea, la función de iniciador. Opa, a ver. Un segundito. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir el sponsor, conseguir el que vaya a actuar como autoridad para aprobar el proyecto. El sponsor es el que se pone el proyecto al hombre. Es el Mike Markula que aparecía en la película Jobs, que es el que va a luchar y defender el proyecto. ¿Cuáles son los interesados? El cliente es el que va a aprobar el proyecto. El sponsor es que financia el proyecto y máxima autoridad. El usuario final, que es el que lo va a utilizar y que probablemente nunca lo conozcamos. El champion es la autoridad que hará campaña por el proyecto. El driver es el que participa en la definición de los objetivos del proyecto. Los supporters, que colaboran en la realización del proyecto y aportan recursos, que recursos no necesariamente son económicos, sino que en muchos casos son recursos o de conocimiento, o de contactos, o de proveedores. El project manager es el gestor, el gestionador del proyecto, y la fuerza laburante son los team members, son las que van a hacer el trabajo cotidiano del proyecto. Entonces, tenemos dentro del proceso de iniciación, lo que habíamos visto es identificar a los interesados, los roles de quienes van a trabajar. Los interesados, por ejemplo, hace unos años se detectó que existía el interés de tener una computadora industrial en la Argentina. Computadora industrial quiere significar una computadora para ser utilizada, por ejemplo, en la agroindustria, por ejemplo, en los PLCs. Entonces se detectó de que había ese requerimiento por parte de la Cámara de la Industria Electrónica y de Iluminación de la Argentina, y se encaró un proyecto que fue la
construcción de la CIA, la computadora industrial abierta, es decir, que había toda la documentación necesaria como para que ese producto se pudiera o bien duplicar o bien utilizar, comprar las placas ya armadas por una empresa que, claro, tenía su utilidad, pero invertía en armar las placas y que se empleaban esas placas en productos industriales. Dentro del proceso de inicio, tenemos que tener en cuenta lo que llamaríamos los renglones del proyecto. Los statements, los project statements. ¿Qué significa project statement? Es un requerimiento dentro del proyecto, del acta constitutiva del proyecto. ¿Sí? Un renglón, un párrafo, un enunciado, un texto que expresa el objetivo. Y vamos a ver en los ejemplos que el texto que se utiliza es muy del tipo el Aleph, en el sentido que tiene que ser parco, tiene que ser conciso, no tiene que tener adjetivación. Cuantificables. Recuerden ustedes que para el ingeniero lo que no se puede medir no existe. Entonces, cuantificable tiene que ser números. No puede ser mucho, poco, rápido, lento. Por ejemplo, enunciación. Desarrollar un sistema que reporte las ventas del mes. No tiene adjetivos. Cuantificable. ¿Qué es lo que tiene que tener el reporte de ventas? Ítems vendidos, monto total y los reclamos que hubo. Fecha. Es decir, esto es lo que llamamos cuantificables. Que sean renglones, que sean sentencias, sentencias no jurídicas, sino sentencias en el sentido literario, es decir, párrafos. Fecha objetivo. El sistema debe estar operativo el 18 de marzo a las 22 horas. Presupuesto. Los gastos de desarrollo no pueden exceder los 400.000 pesos. Aprobación. El sistema debe ser aprobado por el vicepresidente y el gerente. Punto. Punto. Entonces, queda claro aquí lo que significa enunciar algo y poner inmediatamente números o cifras o cuantificables que me representen qué es lo que quiero hacer. ¿Alguna duda? Por ahora no. En caso de la enunciación, siento como que hay por ahí un doble filo con la cantidad de detalle que uno puede llegar a dar, porque por ahí si uno no da tanto detalle, Sí. después tiene respuestas que no era la que quería, pero si uno se detalla mucho se puede hacer muy larga, muy tediosa. Y aparte, si uno detalla mucho, se está arriesgando al resultado. Es decir, si uno ya tiene las cosas tan en claro, no deja el margen de ajuste para lo que es un proyecto. Claro. Si yo digo que quiero hacer una fuente de alimentación y yo le digo que tiene que pesar 1,245 kilos, y qué sé yo, entro tanto en detalle de cosas que no sé. Entonces, tiene que ser detallado, pero acotado, no cualquier cifra, cualquier monto, cualquier número. Ok. Ser breve y conciso. Recuerden, nadie lee cosas largas. Lo que nos pasaría a nosotros si nos dan a leer un cuento que no nos gusta y que si es largo, seguro lo dejamos.
Otra cosa importante, tratar de evitar el uso de jerga o acrónimos. ¿Qué significa? Abreviaturas. Entonces vamos a usar, como corresponde, vamos a usar enseguida una abreviatura. El principio SMART, boom, ya estoy usando una abreviatura. Regla muy importante, si voy a utilizar una abreviatura, la primera vez que la uso la tengo que definir. Por ejemplo, el producto debe cumplir las normas ISO 9004. Entonces, y tengo que hacer una de esas con una nota al pie, pero no al final, porque nadie la va a leer, una nota al pie que diga, bueno, la norma ISO 9004 fue creada por el International Standard Organization y la 9004 corresponde a tal cosa, en un renglón. Es decir, utilizo una sigla, un acrónimo, y lo tengo que definir. Y a partir de ahí sí, uso ISO 9004 la cantidad de veces que quiera y no la tengo que volver a definir. Una sola vez, la primera vez. Entonces, el principio SMART para los objetivos es específico, specific. No tiene que haber lugar a confusiones. Measurable, es decir, medible. Magnitudes cuantitativas, medibles. Aggressive, objetivos desafiantes, motivadores. Es decir, tiene que motivarme, impactarme. Realistic, tiene que haber consenso sobre la viabilidad. Realista quiere significar que creemos que se puede hacer. Si yo estoy planteando algo muy difícil de interpretar que lo pueda llegar a hacer, si a mí me dicen, tiene que hacer un transbordador espacial en una semana, no es viable. ¿Es desafiante? La pucha sí es desafiante, pero no es viable. Time framed, establecer fecha de finalización. Si tiene que estar hecho para tal fecha. Entonces, SMART, específico, medible, agresivo, realista y acotado en el tiempo. En tiempo infinito se puede obtener cualquier producto infinito. Acta constitutiva del proyecto. Esta es una plantilla que está en el campus virtual. Veámoslo un poco más en detalle. Título del proyecto, quién lo va a hacer, número de legajo, firma. Fecha de inicio del proyecto, fecha tentativa de finalización. Objetivo general, objetivo específico, diagnóstico. Y antecedentes, es decir, ¿qué producto parecido hay? Continuamos. Justificación o propósito del proyecto, aportes y resultados esperados, supuestos, restricciones. Referencias bibliográficas. Restricciones, supuestos, que vamos a tener energía eléctrica, que se van a conseguir componentes, restricciones, que no haya una alteración brusca de la cotización del dólar por los productos importados que se utilizan. Dirigido por, esto significa, y esto es importante que lo vayan analizando, ¿quién va a ser el tutor? Eventualmente existe un cotutor aprobado por la cátedra. Ejemplo de acta constitutiva del proyecto. Buenos Aires, 1 de enero. Con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de las valijas de los pasajeros, y ahí utilizo un acrónimo, SADACE, pero ya lo definí. Se asigna este proyecto al señor José Alameda. Fíjense que en 3 renglones describí claramente lo que quiero hacer. Ese es el alcance del proyecto, lo que quiero hacer. Se asigna este proyecto al señor José Alameda, ese es el responsable, quien actuará como gerente del proyecto y de quien se espera que a la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual
se expliciten los tiempos y costos necesarios de la fabricación de dicho sistema. A la fecha, el presupuesto estimado para el estudio de factibilidad es de 300.000 pesos y la fecha de finalización del mismo está estipulada para el 4 de agosto del año próximo. Punto. Esto es nuestro ALEF de Project Charter o Carta Constitutiva del Proyecto. Concreto, conciso, pocas palabras, que no sobre ni falte ninguna. Porque que sobre es desagradable porque se hace largo y que falte significa de que hay algo que no quedó aclarado. Entonces, con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de valijas de pasajeros. Eso es el alcance del proyecto, lo que quiero hacer. Después tendré que definir quién lo va a hacer, qué es lo que se espera que haga, qué es lo que se espera que me entregue, la fecha de terminación, porque dijimos que esto tiene que estar acotado en el tiempo, y por último, el monto destinado al proyecto. Otro ejemplo de Project Charter. Esto es real, ¿eh? Es decir, este que estamos viendo no es un ejemplo escrito por nosotros, sino que está sacado de una empresa que ustedes, conocedores del área de telecomunicaciones, seguramente podrán identificar cuál es la empresa. Es una multinacional. Acá. ¿Cuál es el objetivo? Implementación del sistema de videoconferencias para la oficina de México. Bueno, esto es viejo Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Áreas de conocimiento, procesos, iniciación, planeación, ejecución, control y cierre. ¡Caramba! ¿Será que lo que nosotros estamos proponiendo, que son los procesos de un proyecto, es algo universalmente aceptado? Sí. Esto demuestra que el PMBOK es leído en todas las empresas y respetado. Áreas, alcance, tiempo, costos, calidad, comunicaciones y adquisiciones. Son las áreas de la empresa que se van a ver involucradas por este proyecto. Áreas de aplicación, infraestructura tecnológica, actividad, servicio de telecomunicaciones a usuarios finales. Fecha de inicio, fecha de terminación. Objetivo general. Implementar el sistema de videoconferencia de la oficina remota de la Ciudad de México para la agilización de las comunicaciones internas de la compañía a nivel global. Es decir, ¿qué significa el objetivo general a grandes rasgos, sin entrar demasiado en detalles? Los detalles los vamos a dar en objetivos específicos. Determinar los requerimientos tecnológicos y de espacio físico para la oficina de Ciudad de México que sean necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de videoconferencia. El objetivo general entonces era hacer un sistema de videoconferencia. Y ahora entro en los detalles. Objetivos específicos. ¿Qué superficie se va a necesitar para el área de videoconferencias? ¿Qué requerimientos tecnológicos? Por ejemplo, ¿qué capacidad de transferencia de datos? Realizar las mejoras tecnológicas y de espacio físico en la oficina de México para cumplir con los requerimientos de implementación del sistema de videoconferencia. Llevar a cabo pruebas de rendimiento, es decir, no solamente tengo que diseñarlo, sino después probarlo a ver si funciona como yo espero. Llevar a cabo pruebas de rendimiento y comunicación, tanto en voz como en video, para asegurar el cumplimiento de los estándares internos de la empresa con respecto a los sistemas de videoconferencia. Entonces, fíjense que ahí estamos viendo cuáles son el ecosistema. Es decir, acá queda claro que la empresa tiene un estándar interno de calidad de comunicaciones. Es decir, es lo que llamamos nosotros el ecosistema o a ver cómo era
palabra exacta que era importante. Factores ambientales de la empresa. Factores ambientales de la empresa. Es decir, la empresa, como factor ambiental, tiene una norma interna de calidad de las comunicaciones. Proponer un plan de capacitación a los usuarios de la oficina de Ciudad de México para el uso del sistema de videoconferencia. Justificación o propósito del proyecto. La oficina remota de México es la tercera oficina más grande de Latinoamérica, con un total de 35 usuarios, y la segunda más importante en la operativa de facturación diaria de las cuentas de aviación. Su crecimiento operativo, su posición estratégica en el mercado de combustibles y la continua capacitación y entrenamiento de sus usuarios en nuevos sistemas de la compañía hacen que el sistema de videoconferencias se vuelva necesario como una herramienta para acortar distancias, agilizar entrenamientos y ahorrar costos de traslado y alojamiento. La pucha se importa. Con la implementación de este proyecto no solo se busca un ahorro en gastos de capacitación y entrenamiento, sino que se lograría proveer de tecnología de punta a una de las oficinas más importantes de la compañía, esperando un retorno de la inversión, ROI. Fíjense, esta sigla es importante para recalcarla. ROI es retorno de la inversión en los primeros 6 meses. Asimismo, la implementación de este sistema permitirá el acercamiento e interacción con las diferentes oficinas remotas que ya cuentan con uno similar, logrando una mejor relación entre los diferentes países y sus clientes. Punto. Insisto, esto es un acta constitutiva del proyecto que puede ser utilizada como referencia y en la cual está muy clarito todo lo que hemos dicho. Objetivo general, objetivos específicos. ¿Cuál es la justificación? ¿Quién va a ser el encargado? Descripción del producto o servicio. El producto final será un sistema de videoconferencias tipo Tandberg, ahora Cisco, de última tecnología, el cual trabajará en un circuito WAN MPLS de 4 megabits por segundo de velocidad, permitiendo la entrega y devolución de voz y video con un retardo de más o menos un segundo. Este se conectará a la red interna de la compañía por medio de una dirección IP estática, utilizando el protocolo TCP/IP dentro de la VLAN privada del sistema global de videoconferencia. Dentro de los entregables finales se encontrarán plano final de la oficina, después de hechas las mejoras de espacio físico y mejoras tecnológicas, actas de las pruebas de rendimiento y comunicación en voz y video, documento del plan de capacitación para los usuarios de la oficina del Distrito Federal de México. Supuestos. La compañía tiene dentro de su presupuesto plata suficiente. El proyecto cuenta con el aval de la presidencia de la oficina y de la Gerencia de Tecnología de la Información para Latinoamérica. Hay aceptación por parte de usuarios finales que este proyecto se lleve a cabo. Se cuenta con la experiencia y conocimiento tecnológico suficiente para llevar a cabo con éxito la implementación de este sistema. Bien clarito los supuestos. Restricciones. Disponibilidad de los recursos de redes globales para la configuración final del equipo, así como la realización de las pruebas finales. Es decir, que se supone que voy a tener para afuera, para conectarme ya no dentro de la empresa, que se supone que tenemos una VLAN interna de la empresa, sino que voy a tener el caño suficiente para conectarme para el exterior. Esa es una restricción. Información histórica relevante, es decir, los antecedentes que tenemos. Identificación de grupos de interés, stakeholders, caramba. Involucrados directos, usuarios de la Oficina de México,
gerente de IT para Latinoamérica, gerente y senior global de IT, vicepresidente de IT global, presidente de la Oficina de México. Involucrados indirectos, usuarios de las demás oficinas remotas, porque van a poder conectarse con la Oficina de México, usuarios y entrenadores de la casa matriz en Miami, clientes y usuarios externos. Punto. ¿Quién lo aprobó? Yorlengui Hidalgo. Realizado por José Francisco Zúñiga García. ¿Quién fue el que hizo esta acta constitutiva del proyecto? Cumple, a ver, para ustedes, ¿le falta algo a esto para definir claramente qué es lo que se quiere hacer, quién es el responsable, cuál es el objetivo, cuál es la metodología a utilizar? ¿Algún comentario? No, dentro de la carta que estábamos comentando, no. Se entiende todo. Como ejemplo, yo creo que como ejemplo esto lo tienen que tratar de imprimir y tener al lado de ustedes cuando hagan su acta constitutiva. A ver, Sí, ¿cuál es? estaría bueno por ahí ver el contraejemplo, ¿no? A ver si existe o hay una acta constitutiva totalmente lo opuesto, más tediosa, con más detalle, cosas, como para comparar y saber que esto es bueno, ¿no? Yo no me Pero me animo a imagino que no dar... existen. Si quieren, sí, existen, pero si quieren las discutimos al final del curso. Pero yo no quiero dárselo ahora porque entonces va a quedar, en la Claro. balanza que esto sí, esto no. Me parece que concentrémonos por ahora en lo que sí Esto tenemos que sí. hacer. Okay. ¿Cuál es el alcance del proyecto en realidad? El alcance del proyecto, ¿cuál es? ¿De este en particular? Sí. Y en este caso, como dice, bueno, es un caso de conexión global, entonces es un alcance de conectividad. Alcance se entiende por lo que quiero hacer. Ok. Sí, lograr entonces una conectividad entre distintos sectores de una empresa y poder tener un buen sistema de videoconferencia. Digamos que es lo que llamamos descripción del producto en este caso. Digamos que esto que me aparece en este recuadro, en el primero de esta página, es el alcance del proyecto. El producto final será un sistema de videoconferencia tipo Tandberg, ahora Cisco System, de última tecnología al cual trabajará. Esa es la descripción. Esa es en definitiva lo que yo quiero hacer. Ese es el alcance del proyecto. ¿Está claro? El alcance del proyecto no son ni los supuestos, ni las restricciones, ni los responsables. No, no. El alcance del proyecto es la descripción del producto. Entonces, la gestión del alcance. El usuario, en base a lo que escribieron, si no es bien clara el alcance del proyecto, el arquitecto quiere hacer una casa y en su efervescencia, el usuario imagina un palacio. Entonces, hay que evitar escribiendo un acta constitutiva del proyecto que sea realista, pero muy clara, muy específica. No sirve lenguaje ambiguo, no sirve
ser tibio, nos sirve no ser lo suficientemente claro por temor a que el cliente no acepte. Es preferible que el usuario de la casa diga, no la quiero fabricar porque, no la quiero construir porque es demasiado simple, a que porque no está bien especificado el acta constitutiva del proyecto casa, se dé lugar a malas interpretaciones. Es decir, hoy en día el arquitecto puede presentarle un buen rendering de cómo sería la casa. Entonces, hay que relevar bien las expectativas del cliente, qué es lo que, para qué lo quiere el cliente, cuáles son las necesidades que tiene que atender el proyecto en la vida del cliente. ¿Conocemos realmente, estamos enterados realmente de qué es lo que quiere el cliente? ¿Nos sentamos con el cliente o fue simplemente en un ascensor que nos dijo, quiero construir una casa? ¿Con qué certeza se conocen las verdaderas expectativas? Está mal escrito. Las ideas, ¿están claras o son vagas y hay contradicciones? Las fuentes, ¿son confiables o deben ser verificadas? Es decir, ¿quién me lo contó? ¿La esposa del que quiere construir la casa o me la contó él? La fuente es confiable porque la esposa lo que quería era un baño de 20 metros cuadrados. Y en realidad el cliente quería un baño de no más de 20, no más de 20 metros cuadrados, no más de 10 metros cuadrados. Es decir, 3 metros por 3 metros o 4 metros por 2,50, una cosa así, no más grande que eso. Entonces, la fuente es confiable o tiene que ser verificada. ¿Cuál es la importancia relativa del proyecto? Esta gente que quiere construir la casa para irse a vivir a la casa de esa dentro de 6 meses porque vendieron su casa, su actual casa, o lo están encarando como un proyecto de inversión. Entonces, ¿cuál es la importancia relativa del proyecto? Porque si lo que quieren hacer es mudarse de 6 meses, tengo que correr a lo loco para poder construirla, es decir, tengo que vivir encima de los clientes pidiéndole decisiones, plata, información adicional, o si lo están haciendo como proyecto de inversión que tienen más tiempo, entonces los diagramas temporales son distintos. Y es muy importante, y volviendo al dibujo, de que lo que uno le está ofreciendo, el arquitecto le está ofreciendo la casa, es realmente lo que espera el cliente. Hoy en día tenemos un montón de herramientas para lograr eso. Hay infinidad de herramientas computacionales que permiten definirlo. Entonces, la gestión del alcance, que ya está en la segunda columna, lo que nos dice el PMBOK es que la gestión del alcance del proyecto está dentro del proceso ya de planificación, no de iniciación, implica planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance y crear el WBS, es decir, el desglose de tareas. Entonces, relevar las expectativas del cliente es lo que llamamos requerimientos. Las necesidades que se deben satisfacer en un proyecto son lo que llamamos requerimientos. El cliente necesita una casa. ¿Para qué? Para vivir en un clima que en invierno llega a 10 grados bajo cero y en verano a 35 grados. Esos son requerimientos. Lo va a utilizar para lo va a utilizar como vivienda permanente. Es gente de avanzada edad
que no admite una construcción en 2 pisos y tiene que estar todo hecho en una sola planta. Entonces, expectativas, requerimientos, diseño, implementación y luego viene el marketing para la venta. Después tendremos que tener documentación, cumplir con la entrega, tener un precio final de la vivienda, soporte y necesidad real. Fíjense cuando se entra en un loop por ineficiencia en la definición de las expectativas. Viene la encargada de software, dice, necesito saber tus requerimientos para diseñar el software. Primero, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? Fíjense la respuesta. Estoy tratando de que diseñes el software. Me refiero a qué estás tratando de lograr con el software. No voy a saber qué puedo lograr hasta que vos me digas qué puedo hacer el software. Estamos entrando en un círculo bastante perverso porque evidentemente el usuario no tiene en claro qué es lo que necesita. Entonces está viendo hasta cuánto me puede dar el diseñador, que el diseñador me va a dar de acuerdo a lo que yo le pida. Y yo no sé lo que quiero hasta dónde, qué es lo que necesito, entonces a ver todo lo que puede llegar a darme. Trata de meter este concepto en tu cabeza. El software va a ser lo que yo incluya en mi diseño. ¿Puedes diseñar el software que me diga cuáles son mis requerimientos? Evidentemente está totalmente perdido. Es fundamental capturar los requerimientos porque son las bases para establecer las especificaciones. Es decir, lo que llamamos requerimientos es lo fundamental que tiene que ser el producto que resulte de nuestro proyecto. La suma de todos los requerimientos y las restricciones definen el alcance del proyecto. El alcance es los requerimientos, qué tiene que hacer y qué restricciones se puede llegar a encontrar. Los requerimientos se deben capturar adecuadamente desde el comienzo. Y esto es una verdad de perogrullo. Desde el primer momento tengo que saber exactamente lo que tiene que hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando, se está invirtiendo más en el proyecto y cuando llegamos a la etapa de producción, si hay que efectuar alguna modificación, el costo es enormemente más grande. Entonces, cuando tengo que hacer una modificación en el alcance del proyecto, es recomendable que sea de la etapa de requerimiento, a lo sumo en la etapa de diseño. Cuando llegue a la etapa de prueba, y mucho peor cuando llegue a la etapa de producción, son estos. Entonces, para capturar los requerimientos, requerimiento del negocio, visión y alcance, ¿qué necesitan los usuarios? ¿Hay algún caso de uso similar? Entonces, hacemos los requerimientos funcionales, le agregamos los no funcionales, como por ejemplo, que no sea de un color brillante porque va a ir en un equipamiento muy austero, entonces no me conviene diseñar un equipo de audio color naranja porque va a estar montado en el living de una casa paqueta. Y con esto genero todos los documentos de requerimiento. ¿Cuáles son los requerimientos no funcionales? Entonces, para el teléfono, lo fundamental era hablar por teléfono. Los requerimientos no funcionales van a ser, por ejemplo, las dimensiones, por ejemplo, que tenga posibilidad de comunicarse en 4G, es decir, que me permita trabajar con gráficos, que me permita trabajar con un sistema operativo. Bueno, esos son requerimientos no funcionales.
el teléfono que me permitía hablar no trabajaba con un sistema operativo. Hay que definir bien clarito cuál es el requerimiento. El requerimiento es lo esencial, no son los detalles accesorios. El requerimiento es aquello que me caracteriza el objeto de mi proyecto. Al cliente hay que darle bola, pero no demasiada bola. Es decir, no hay que admitir que el cliente se encuentre dentro del grupo que está trabajando en el proyecto. Es decir, que el cliente no venga a meterse cuando la gente está trabajando en el proyecto, porque va a generar complicaciones. Tiene que haber alguien que lo tenga al tanto, pero que no se meta dentro de la oficina de diseño. Lo grave son requerimientos vagos y ambiguos. Yo típicamente le digo a los alumnos antecedentes a ustedes, es decir, de las materias anteriores, cuando viene el cliente y me dice, quiero un coso. ¿Qué es un coso? Bueno, un coso es algo bien ambiguo, bien vago. Dentro de los requerimientos, tengo que priorizarlos. Es decir, ¿por qué tengo que priorizarlos? Porque tengo que decir, hasta acá, no me alcanza el presupuesto para hacer todo lo que quería. Entonces, si los priorizo, digo, con el presupuesto puedo llegar hasta este. Estos me quedan afuera. Eventualmente los incorporaré en una versión plus, pero al tenerlos priorizados defino hasta acá llego en los requerimientos. Grave, incluir funcionalidades que nadie usa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ustedes se acuerdan de la época de las videocaseteras? Ustedes eran chicos, pero deben haber visto lo que eran las videocaseteras. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí, claro. ¿Alguien usaba el reloj de la videocasetera? ¿No estaba siempre parpadeando el reloj de la videocasetera? Nadie sabía cómo programar, digo el usuario general, ¿no? Nadie sabía cómo programarlo. Terminó siendo una funcionalidad que nadie usaba. El reloj estaba, lo mismo que el reloj del microondas. No, ese para mí es esencial. Ahí Porque no tiene crepo, corte pero... de luz. Porque no No, a tiene ver, corte de luz. cada tanto sí, pero es más, ahora no tenemos microondas y no sabemos la hora. Bueno, eso, perdóneme, Mi caso particular, sí, sí. eso es grave, ¿eh? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la película Jobs, cuando con su idea de mejorar la calidad, entró la empresa, entró el grupo de diseño en un loop, del cual no salían, porque cada vez estaban agregando más, más requerimientos y cambios permanentes. Es lo que se llama análisis parálisis. Es cuando en en una partida de ajedrez un jugador se queda demasiado tiempo, con lo cual el otro jugador, vieron que el ajedrez se juega con un reloj, entonces cuando se dedica demasiado tiempo, el otro jugador se embola, se produce una parálisis. El scope creep son aquellos cambios que no fueron nunca imaginados cuando se estableció el alcance del proyecto. Entonces, cuando se diseñó la videocasetera y se decidió poner un reloj,
a nadie se le ocurrió que el reloj ese pudiera proyectarse sobre el techo, como pasa hoy con los relojes de mesita de luz, que se pudiera proyectar sobre el techo la hora. Y no, porque ¿a quién se le ocurre que vaya alguien que está mirando una película en el televisor, mire para el techo para saber qué hora es? Y después, el otro tema, ¿ustedes recuerdan cuando dijimos que se producía un cambio, había que documentarlo? Entonces, ¿qué pasa si yo no lo documento? Un cambio. No tengo agendado de que se haya producido ese cambio. No lo tengo documentado. Trazabilidad es poder hacer un seguimiento de todos los cambios. En el caso de la trazabilidad de una vaca es qué vacuna se le dio, qué enfermedades tuvo, en qué lugar estuvo pastando. Bueno, esa es la trazabilidad. Entonces, cuando llega el momento de, por ejemplo, aparearse la vaca, se sabe cuántos terneros tuvo antes, si tuvo dificultades en el parto, todo ese tipo de cosas. Eso es trazabilidad. Y aparte, ¿qué pasa si hago un cambio y no analizo las consecuencias de ese cambio? Es decir, ¿hasta dónde me puede llegar el cambio? Es lo que llamamos insuficiente análisis del impacto de los cambios. El proceso de captura de requerimientos es complejo. Necesita muchas horas de trabajo con el cliente. Hay distintos, dentro del periodo de la captura de requerimientos, recuerden ustedes, requerimientos son las especificaciones básicas del producto que se quiere llegar a generar con el proyecto. En el caso este, de la heladera, hay, dentro de las cualidades, hay algunas explícitas. Hay otras implícitas porque son obvias. Es decir, por ejemplo, explícitas, de que tenga heladera y freezer. Implícitas, que enfríe. Inesperadas, que entusiasman. Por ejemplo, que nos provea, no sé si esto es hielo o, no, esto es agua fría. Entonces, esto es algo que genera atractivo, que es un argumento de marketing. Si no funciona bien el freezer o la heladera, que es una de las consideraciones de las cualidades explícitas, produce decepción, también implícita, que enfríe toda la heladera, y el hecho de incumplir la 3 genera gran satisfacción. Ya hemos visto cuáles son las 1, la 2 y la 3. ¿Alguna pregunta? Por el momento, bueno. Bueno, dejamos acá. Para la semana que viene, ustedes van a hacer el análisis de esto que estamos viendo aquí, que es todo el proceso con los loops que corresponden a, por ejemplo, la priorización de requerimientos, si están priorizados, entrar en un loop hasta tanto se logre el objetivo. Bueno, les pido que arrancamos la semana que viene con el caso de estudio. Y también cuáles son los explícitos, implícitos y los convocantes. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Muy bien. Ya mismo lo pongo en el calendario y ya mismo abrimos un subdirectorio para que lo puedan incorporar. Lo hacemos, o sea, lo tipeamos así Sí. brevemente. De vuelta, Ok. lo que pedimos que ustedes incorporen en ese directorio de trabajo que cada uno tiene, lo que pedimos que incorporen es sus propias experiencias. Ok.
No que copien y peguen, porque no ese es el objetivo. Ok, ¿De acuerdo? perfecto.